Bueno, vamos para el siguiente ejercicio. Nos dice, determina una región del plano en la cual la ecuación diferencial tenga única solución en el punto x sub 0, y sub 0 de la región. Entonces, el primer paso es despejar la derivada. Gracias a Dios ya está despejada y es 1 más y al cuadrado. Y pues debido a que esto es un polinomio de grado 2, podemos decir que aquí se pueden tomar todos los valores, ¿no? O sea, podríamos decir que es todo R2. O gráficamente, para que de pronto se vea un poquito más bonito, podríamos hacer un gráfico sencillito y decir que se puede tomar todo el plano R2. Ahora, este es el primer paso, ¿no? Donde la derivada es continua. El segundo paso sería cambiar la derivada por la función f de x, y. Y luego encontraríamos la derivada parcial de f respecto a y. En ese caso, ¿qué nos da? Nos da 2y. Y podríamos decir en ese caso que también se puede tomar todos los valores. Esa sería la situación. O sea que este sería el gráfico en donde existe única solución. O sea que siempre que encontremos una estructura matemática, esa ya es la solución única. Claro, porque no hay ninguna restricción para la solución única. ¿Me hago entender hasta ahí? Bien, ahora vamos con la parte B. Nos dice que demuestre formalmente que y igual a tangente de x satisface la anterior ecuación diferencial y la condición inicial y de 0 igual a 0. Entonces vamos a mirar cómo se traduce esa situación. Entonces la primera es demuestre formalmente que y igual a tangente de x satisface la anterior ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces tomamos y igual a tangente de x, la ecuación diferencial es y' igual a 1 más y cuadrado, y decimos, ¿cómo demostramos o cómo demostramos que esta y es la solución de la ecuación diferencial? Pues reemplazando. Entonces nos queda, bueno, aquí nos pide la derivada, derivemos, y' igual, derivada de tangente, secante cuadrado de x. Entonces aquí podemos decir, reemplazando, ¿qué nos quedaría? Entonces, y' es secante al cuadrado de x igual a 1 más y, pero y es tangente de x. Y ojo porque esa y se eleva al cuadrado. Esto a su vez podemos escribirlo como 1 más seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Y pues esta fracción se puede sumar. Entonces nos va a quedar que secante al cuadrado de x es igual a coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x dividido en coseno al cuadrado de x. Y como coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, nos está quedando que secante cuadrado de x es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x, que pues ya sabemos que eso es secante al cuadrado de x. ¿Bien hasta ahí? Entonces podríamos decir claramente que esta y es la solución de la ecuación diferencial. Y al decir originalmente que sobre todo el plano XY es solución única, entonces podríamos decir que y igual a tangente de x, ¿sí?, es la solución única. ¿Será que es correcto decir esa última parte? Esa es la parte en donde entendemos un poquito más el teorema de existencia de unicidad. Podríamos decir que y igual a tangente de x es una solución única, ¿sí? Es una. ¿Y por qué digo una? O sea, ¿es que hay más? Claro. Lo que pasa es que cuando tenemos una ecuación diferencial, la solución de una ecuación diferencial es una familia de soluciones. ¿Y por qué sale aquí una familia? Porque es que si ustedes resuelven una ecuación diferencial, por acá está, y' igual a 1 más y cuadrado, cuando se resuelve esa ecuación diferencial, debe quedar una constante de integración, ¿sí? Debe quedar una constante de integración. Y esa constante me dice que hay muchas estructuras, sí,
Obviamente todas son, digamos, familias de tangente. No van a ser exactamente iguales, pero son de la misma familia. ¿Me hago entender? Entonces por eso digo que y igual a tangente de x es una. Ojo, porque aquí escribí la solución única, no. Es una solución única, es una. Ella es una. Pero puede ser que otra expresión matemática también sea solución única. Por ejemplo, les voy a poner una rapidita. Y igual a tangente de x más 2pi. Miren esa expresión matemática. Y igual a tangente de x más 2pi. ¿Qué pasa cuando hagamos la derivada? Nos va a dar secante cuadrado. Y eso también va a cuadrar la ecuación diferencial. ¿Sí ven? De hecho, podríamos, a partir de esta lógica, decir que la solución, ¿sí? La familia de soluciones, ¿cómo se escribiría? Tangente de x más c. Claro, ahí están todas. Estas sí son todas las soluciones que hay. Y esta sí sería la familia de soluciones que son únicas. ¿Qué nos hace falta aclarar? ¿Por qué a veces uno dice que hay únicas soluciones? O sea, ¿cómo así que únicas? Única es de uno solo, ¿no? Porque uno dice únicas de varios, ¿sí? Cuando uno dice este es el único carro, es porque no hay más, ¿cierto? Hay de pronto algunos que se parecen, pero ese es el único. Así, entonces viene la cuestión. Lo que pasa es que una cosa es en dónde. Este plano XY es en dónde. Es como el universo. Sobre este universo es donde hay única solución. Ahora viene la pregunta, ¿y cuál es esa gráfica? Pues de que esa gráfica puede ser así, puede ser así, puede ser así. ¿Sí? Hay muchas gráficas que pueden solucionar la ecuación diferencial. ¿Me hago entender? Ay, me tiré de esta parte. X más C. Bueno, pero digamos que esta parte no nos la preguntaba el ejercicio, ¿no? Vamos a borrar esta parte. Listo. Digamos que eso no lo preguntaba el ejercicio, solo me decía, demuestre que esa Y es solución de la ecuación diferencial. ¿Bien hasta ahí? Listo. Vamos entonces para el apartado B. Vamos para el apartado B. Dice el apartado B, explique por qué y igual a tangente de x no es una solución de valor inicial de y de x igual a 1 más y cuadrado, y de 0. Esperen porque nos falta, ya satisface la ecuación diferencial y la condición y de 0 igual a 0. Nos falta analizar esa parte. Si yo tengo y igual a tangente de x, pregunta, ¿esa expresión matemática cumple con y de 0 igual a 0? O sea que si la x toma el valor de 0, y es igual a 0. Sí, porque si nosotros hacemos y igual a tangente de x y x toma el valor de 0, pues eso nos da tangente de 0 y tangente de 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces cumple con el punto. Y ahí también toca decir que ese punto se encuentra sobre el plano, ¿no? Pues sí, el punto está sobre el plano. 0, 0 es el origen. Aunque aquí no es necesario, ¿no? Aquí no es necesario porque no nos piden hacer ningún comentario acerca de eso. Pero obviamente si lo hicieran, habría que entrar en ese análisis. Pero ahora sí viene la pregunta B toda extraña. ¿Por qué el anterior nos dice que demostremos que eso sí satisface la ecuación diferencial, pero ahora nos dice que explique por qué y igual a tangente de x no es una solución? ¿Cierto? Bueno, entonces, ojo con la lógica de aquí en adelante. Miren la cuestión acá. Una cosa es que esta expresión matemática cumpla con la ecuación diferencial y otra cosa es que esta expresión matemática cumpla con la ecuación diferencial y también se mantenga en un intervalo. Miren un ejemplo así de fácil. Puede ser que y igual a raíz de x sea solución de una ecuación diferencial. Pero pregunta, ¿es necesario que esta expresión cumpla desde menos infinito hasta infinito? Ahí no podría cumplir. ¿Sí ven? Entonces puede ser que matemáticamente la estructura, vuelvo y repito, la estructura matemática raíz de x cumpla con la ecuación diferencial. ¿Sí? Pero numéricamente no todos los números encajan en esa solución. ¿Sí me hago entender? Esa es la situación. Entonces, una cosa es la estructura matemática y otra cosa es los números. Entonces viene la pregunta. Esta era la B y ya quedó demostrada. Ahora la C nos dice por qué y igual a tangente de x no
es solución en el intervalo -2 menor que x menor que 2. Pues pregunta, muy fácil. Si nosotros hiciéramos la gráfica de tangente, podemos entender claramente por qué se da esa situación. Por acá tengo un amigo que se llama menos pi medios y por aquí tengo otro amigo que se llama pi medios. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa en esos intervalos para la función? ¿Qué pasa si a x le doy el valor de pi medios? Como tangente, ¿cuánto es coseno de pi medios? 0. Como y igual a tangente es seno de x sobre coseno de x, ¿qué pasa cuando la x vale pi medios? Que abajo nos va a quedar un 0. Se produce una indeterminación. De hecho, la gráfica de tangente tiene asíntotas verticales en menos pi medios y pi medios. Esa es la gráfica de tangente. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿y igual a tangente de x es solución de la ecuación diferencial? Sí, esa estructura matemática, la estructura tangente, es solución de la ecuación diferencial. Pero ahora viene la otra pregunta. Los números entre -2 y 2, ese intervalo, ¿la función cumple con la ecuación diferencial? No, porque ¿cuánto es pi medios aproximadamente? ¿Pi cuánto es? 3,14. Digamos que vale 3. Dividido entre 2, 1,5. Entonces pregunta, si esto es aproximadamente 1,5 y me están hablando que entre -2 y 2, ¿será que esta expresión matemática cumple con la ecuación diferencial? No, porque si yo llegara a tomar el valor de pi medios, que está dentro de este intervalo, porque recuerden que -2 a 2 estaría por acá. -2 es por acá, 2 es por acá. ¿Qué pasa? Que apenas tomemos 1,5, ¿cuánto vale y? ¿Qué vale y cuando x toma el valor de 1,5? Indeterminado. Cuando tome el valor, no cuando se acerque. Cuando toma el valor de 1,5, indeterminado. ¿Por qué? Porque abajo queda dividiendo con 0. ¿Sí ven? Entonces, la estructura matemática tangente se puede reemplazar acá muy chévere y muy bonito porque se escribe tangente. Pero ahora usted cámbieme la x por pi medios. ¿Cuánto usted va a reemplazar ahí? ¿Indeterminado? Pues sí, porque es lo que le tocaría reemplazar. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso ya no va a dar. Usted no puede tener en una ecuación indeterminado. ¿Sí me hago entender? Pero entonces, ¿por qué si es solución de todo? Por eso, es que, vuelvo y repito, aquí tiene que tratar de usted de entender que una cosa es la estructura matemática tangente. Tangente es una estructura matemática, pero la tangente siempre se puede reemplazar. No. Es como yo le dijera, mire, usted aquí tiene que reemplazar la derivada. ¿Cuánto es la derivada de tangente? Ah, listo, pregunta, ¿cuánto da la derivada en pi medios? No existe, porque si ni siquiera existe imagen, ¿cómo encuentra usted una derivada? ¿Sí me va a entender? Una cosa es la expresión, es como lo que le decía ahorita, y igual a raíz de x. Hagamos la derivada de raíz de x. Y' igual a 1/2 de raíz de x. Miren lo que voy a escribir. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. 2 raíz de x igual a 1 sobre y'. Y este 2 dejémoslo abajo, dejemos el 2 abajo. Entonces yo podría decir que raíz de x es igual a 1 sobre 2 y', ¿cierto? Entonces raíz de x por acá, raíz de x por acá, yo puedo decir que y igual a 1 sobre 2 y', esta ecuación diferencial. ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Y igual a raíz de x. Porque me inventé esto a partir de esta ecuación. Ahora pregunta, si usted tomara esta y, perfecto, verifica que esa es la ecuación diferencial. ¿Sí? O sea, si usted toma esta y la reemplaza, esa es la solución. Pero viene la pregunta, ¿será que es solución cuando la x vale -1? No. Aritméticamente, matemáticamente, en letras, en estructuras matemáticas, raíces, seno, coseno, tangente, todo logaritmo, cumple. Pero otra cosa es los números. Los números no cumplen todos. ¿Sí me van a entender? Eso es lo que ocurre. Aquí, en este ejercicio, tangente encaja perfectamente, es solución. Pero es que yo a la tangente no le puedo reemplazar pi medios. ¿Por qué? Da indeterminado. ¿Sí me van a entender?
Entonces, ¿yo cómo voy a reemplazar la y si está dando indeterminada? ¿O cómo yo reemplazo la derivada si está dando indeterminada? ¿Sí me voy a entender? Entonces viene la situación. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta C, no? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, devolvámonos un poquitico. ¿Qué dice la pregunta B? Perdón, era la B. Explique por qué y igual a tangente de x no es solución. Y mire lo que aquí dice. Al problema de valor inicial en el intervalo menos 2,2. ¿Por qué? ¿Qué decimos ante esa respuesta? Porque la función no es continua en ese intervalo. ¿Se entiende hasta ahí? La función no es continua en ese intervalo. No, porque tiene los huecos, ¿no? En pi medios y en menos pi medios. Ahora, ¿qué intervalo sí podríamos darle? Desde menos pi medios sin tomarlo. Eso sí es. Y vean que no hemos cambiado la función, sigue siendo la misma. Solamente que el intervalo que tomamos para la x es diferente. Porque una cosa es la estructura matemática tangente, que es muy chévere, muy bonita y todo, pero no se puede reemplazar en todos los valores de x. Porque para eso en cálculo 1 se vio algo que se llama dominio y rango. ¿Se entiende así? Entonces ya hicimos esta explicación. Porque en pi medios, aquí explicamos, no es solución porque en x igual a pi medios, y podemos decir también en x igual a menos pi medios, ¿no? Se produce indeterminación. Esa es la explicación. ¿Sí? Entonces ahora viene la otra pregunta. Explique por qué y igual a tangente de x es una solución del anterior problema de valor inicial en el intervalo menos 1, 1. ¿Qué podemos decir entonces? Pero hay que explicar por qué. Entonces podemos decir por lo siguiente. Ahora sí, esta es la C y esta era la B, ¿no? Y esta era la A. Entonces podemos decir, porque y igual a tangente de x pertenece al punto 0,0. Recuerden que el ejercicio nos decía y de 0 igual a 0, ¿no? Entonces, porque pertenece al punto y es continua y diferenciable en menos 1,1. Esa es la situación, porque la función es continua y diferenciable. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.